42. El cristal de una lente convergente tiene un índice de refracción de 1,6. Es un vidrio un poquito más, casi un policarbonato, ¿no? Que tiene 1,58, creo. Cuando la lente está en el aire, su distancia focal es 30 centímetros. Sumergida en el agua, su distancia focal será, para mí que lo hacen tipo conceptual esto. La fórmula del constructor de lentes dice que la recíproca de la distancia focal, como hemos visto hoy sobradamente, es n-1, bueno, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Es obvio que la lente esté en el agua o en el aire, los radios son los mismos, ¿o no? O sea, el radio 1, el radio 2 son los mismos. Pero la distancia focal está dependiendo de n-1. ¿Saben de dónde viene el n-1? Viene de la... En realidad esto viene de la... Recuérdense que la demostramos a partir de la ley de la refracción en un dioptrio esférico. Y ahí quedaba esta fórmula. N del medio incidente sobre la distancia objeto, más N del medio emergente sobre la distancia imagen, era igual al NB menos el NA sobre el radio. Y este N-1 quedó de suponer que hay un medio que es aire, que es como decir, vidrio con aire es este. Entonces el razonamiento es así. Esto es como si fuera NB menos NA, N del vidrio menos N del aire. Como acá en la lente siempre hay vidrio y después hay aire, porque nosotros no estamos debajo del agua usando los lentes, los anteojos. Estamos en el aire usando los anteojos. Entonces se entiende que este es el N del vidrio y este es el N del aire. Pero si acá hubiera agua, entonces vamos a razonar eso y así lo sacamos. No sé si se podrá sacar matemáticamente en forma exacta, no sé, pero tengamos en cuenta que ese 1 proviene de considerar que la lente está en el aire. Pero vos tenés un N del vidrio de 1,6 menos el N del aire. O sea, ese N menos 1 te está valiendo 1,6 menos 1. Cuando la misma lente, con el mismo N y con los mismos radios, la metás en el agua, ese factor te va a quedar 1,6 menos 1,333, que es el índice de refracción del agua, como sobradamente hemos visto. Entonces vas a tener que este factor, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor en el agua? Menor. Menor, porque hay menos diferencia entre los índices de refracción. Vidrio-agua que vidrio-aire. O si querés, agua-vidrio o aire-vidrio. Hay menor diferencia, ¿o no? O sea, vos acá arriba tenés un delta N, si lo querés llamar así, ¿o no? 1,6. Menos 1 hay un delta N acá de 0,6. En cambio, cuando hagamos una diferencia de N, que sería ese paréntesis N menos 1, cuando hagamos 1,6 menos 1,333, vamos a tener 0,267. Entonces vamos a tener menor factor este. Y por lo tanto, vamos a tener en el agua menor potencia. Porque la potencia, ya hemos dicho que la potencia es esto. O sea, la potencia es esto. El producto de n-1 por el otro factor es la potencia. Este factor permanece constante, obviamente, pero este factor va a variar cuando la lente la sumerja en el agua. Va a disminuir porque va a haber menos delta n, digamos, delta de índice de refracción. Menor potencia es más distancia focal. Y por lo tanto, la respuesta correcta es la A, mayor de 30. Si la distancia, cuando la lente está en el aire, su distancia focal es 30, cuando esté en el agua, este factor es menor, el otro factor es igual, la potencia es menor. Si la potencia es menor, la distancia focal es mayor. Significa que te hace converger más lejos los rayos, ¿o no? Tiene menos poder de convergencia. Es lo mostrado acá. Supongamos que fuera la misma lente y no dos lentes distintas. Si está en el aire, te va a converger rápido, tiene gran potencia, porque hay un gran n-1 o alto, 0,6. Cuando la misma lente la metas en el agua, entre n y 1, el n del vidrio menos el n del agua, va a haber un menor delta n y por tanto la potencia va a ser menor y la distancia focal va a ser mayor y va a converger más lejos y por eso la distancia focal va a ser mayor de 30 cuando en el aire es 30. Lo que yo quisiera ver es que yo te podría calcular la distancia focal. No la piden, pero yo la podría calcular. ¿Saben por qué? Porque vos fíjate, la potencia acá
de la lente es 1 sobre la distancia focal en el aire, digamos. Estamos en el aire. Y la distancia focal son 30 centímetros, o sea, 0,30 metros. Estamos en el aire, o sea, tengo 0,6 de 1,6 menos 1. 1,6 es el dato, ¿no? El n del vidrio, menos 1. 1,6 menos 1 es 0,6 por este factor, que no lo conozco, porque no tengo los radios. Pero ese factor lo puedo conocer mandando el 0,6 dividiendo. O sea, acá tengo 0,30 metros por 0,6 que lo mando dividiendo y tengo el paréntesis. Todo junto, no discriminado, el radio 1, el radio 2, pero tengo el paréntesis todo junto, ¿o no? Se ubican. Al tener la distancia focal en el aire, 30 centímetros, y tener el n del vidrio, el n del aire, tengo el 1,06, lo mando dividiendo y me va a dar ese paréntesis. Entonces, si ahora abro fracción ahí y hago 1 sobre 0,3 por 0,6.6, va a dar 50 sobre 9. Bueno, dejémoslo así, 50 sobre 9 está más exacto, ¿no? 50 sobre 9 en 1 sobre metro va a dar esto. 50 sobre 9, 1 sobre metro. Y ahora que tengo ese paréntesis, voy a agarrar y voy a sacar la distancia focal, ¿o no? Usando esta misma fórmula. Y voy a agarrar y voy a reemplazar este paréntesis de los radios por 50 sobre 9. Y voy a calcular exacto la distancia focal en el aire, en el agua. Sería el n del vidrio menos ahora el n del agua por 50 sobre 9. Y eso ya me va a quedar en 1 sobre metro. 50 noveno por, abro paréntesis, 1,6 menos 1,333. No, va a dar muy, a ver, 1,48 dioptrías. Voy acá y le hago a la menos 1 para darlo vuelta, porque yo quiero saber la distancia focal. Ahí está la distancia focal, 0,67. Así que la nueva distancia focal es de 67,4 centímetros de la lente en el agua. Ahí te lo saqué exacto, se puede sacar exacto. Te decía más de 30 para sacarlo conceptual, pero se puede sacar exacto, usando la fórmula del constructor de lente. 67,4 centímetros es la nueva distancia focal.